Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Biblia lo afirma, que Dios es uno, y nosotros, los que defendemos la doctrina de la Trinidad, estamos totalmente, absolutamente de acuerdo. Ahora bien, estudiaremos la palabra o el guarismo uno desde un punto de vista bíblico, ya que la Biblia es la autoridad final para el cristiano. El número uno puede ser interpretado como unidad absoluta y también como unidad compuesta, como la interpreta la doctrina de la unicidad o modalismo. El número uno es unidad absoluta, según ellos, un singular donde no admite pluralidad bajo ninguna condición. Cuando, según ellos, la Biblia dice que Dios es uno, se debe interpretar como unidad absoluta, de manera intransigente, obcecada, obsesionada. Reconocemos que según el contexto bíblico, el uno aparece de manera absoluta y también de manera compuesta. Pero hagamos el ejercicio de aceptar que el uno es de manera absoluta, como lo ven los amigos de la unicidad. Aceptémoslo como una verdad indiscutible por un momento y veamos que ese argumento se cae por sí solo. En Génesis capítulo 2, verso 24 dice: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En Génesis 2:24 y Mateo 19:5 habla del guarismo uno, y serán una sola carne. Interpretémoslo como lo hacen los amigos de la unicidad, como unidad absoluta. Pregunto, si es unidad absoluta, quiere decir, cuando el hombre y la mujer se casan, alguno de la pareja deja de existir, porque para ser unidad absoluta tiene que haber solo una conciencia, un criterio, un alma, una sola personalidad. A nosotros nos interesa es la respuesta sobre la unidad, si es unidad absoluta o unidad compuesta. Cuando dice serán una sola carne, porque para ellos la palabra uno no tiene pluralidad. Repetitivamente dicen
uno es uno, no es dos ni tres. Si dicen que es unidad absoluta, es obvio, evidente que es una contradicción. Y si reconocen que es unidad compuesta, entonces están reconociendo unidad, que hay pluralidad, y con ello nos basta. Y por lo tanto, la doctrina de la unicidad se cae por sí sola. En Marcos 10:8 dice: y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Si tomamos como unidad absoluta, porque aquí en Marcos 10:8 dice claramente y usa dos guarismos, no queda más remedio que interpretar que dos cuerpos se fusionan en uno, y uno deja de existir porque es absorbido por el otro. Pero es evidente que no significa eso. Génesis 11:6: y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Si podemos notar el contexto, el pueblo está conformado por una cantidad incierta de personas. Hay pluralidad, sin embargo, el Señor dice que el pueblo es uno. El pueblo era uno en cuanto a pensamiento y espíritu, en cuanto al criterio de construir una torre para llegar al cielo, y no pensaban desistir. No pueden decir que era uno porque la ciudad estaba conformada por un solo habitante. Pueden sostener los amigos de la unicidad que el uno de Génesis 11:6 es una unidad absoluta. Cuando la Biblia dice que Dios es uno, no aceptan pluralidad en el uno, pero podemos notar que basado en su autoridad podemos encontrar y demostrar que hay pluralidad. Juan 11:52: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Si tomamos el 1 de Juan 11:52 como unidad absoluta, entonces podemos decir que solo hay un creyente que ha de ser salvo, nada más. Pero es irrebatible que es uno compuesto, ya que el mismo texto indica que son los hijos de Dios que estaban dispersos. Ezequiel 37:17 y 19: júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Dice en el libro de Ezequiel que Dios juntaría a la tribu de José y a la tribu de Israel con sus compañeros. Fíjese que es plural. Y los pondría con el palo de Judá, y los haría un solo palo. Pregunto, ¿se debe interpretar 1 de Ezequiel 37:17 y 19 como unidad absoluta
o unidad compuesta. Es una sola persona quien compone a la tribu de José, las tribus de Israel y la tribu de Judá. ¿O Dios está hablando de unidad compuesta? Está hablando que Israel sería uno, pero aún la persona más inculta o que no domine el idioma entiende que habla de unidad compuesta. Jesús de Nazaret fue quien nos dio más luces y claridad sobre la naturaleza de Dios. Aunque en el Antiguo Testamento se escribió sobre la pluralidad dentro del Dios único, pero es Jesús quien lo dice claramente. Observemos en Juan 10:30. Jesús dice que yo y el Padre uno somos. Y llevando el mismo contexto en Juan, dice cómo es uno. En Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. No cabe duda que Jesús está orando por los discípulos. En ese momento de la oración habían 11, porque Judas ya lo había traicionado. Pero según lo que dijo Pedro en Hechos 1, hubieron más. Hechos 1, 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esto demuestra que había más de 11 cuando Jesús hizo la oración en el capítulo 17. Pero presumamos que estaba orando por los 11. Jesús dice que los discípulos sean uno, así como nosotros. Si debemos interpretar el uno como unidad absoluta, un singular donde no admite pluralidad, como lo ve la doctrina de la unicidad, entonces quiere decir que en realidad no habían 12 discípulos, sino uno. Y ese único discípulo tenía 12 nombres. A lo solo Jesús también se le conoce como modalista, porque ellos aseguran que no hay 3 personas en Dios, que el llamarle Padre, Hijo y Espíritu Santo tan solo es un modo o nombres de Dios. Para ellos, Padre se le llamó en la creación, Hijo cuando fue encarnado en el vientre de María, Espíritu Santo en la santificación de la Iglesia. Si los discípulos son uno, y si tenemos que verlo con la lente de la unicidad, quiere decir que nunca hubo 12 discípulos, porque uno para ellos es uno absoluto. No puede haber pluralidad, según ellos, en el uno. Ese discípulo en un momento se llamó Andrés, en otro se llamó Pedro, su hermano, se llamó también Leví o Mateo, se llamó Felipe, se llamó Jacobo, hijo de Zebedeo,
Y también se llamó Juan, hijo también de Zebedeo. También se llamó Bartolomé, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Ese mismo discípulo, con diferentes modos, en un momento confiesa que Jesús es el Cristo, luego le niega y llora amargamente. Ese mismo discípulo, con diferente nombre, no cree que Jesús ha resucitado y dice que no creerá hasta que vea las heridas que sufrió en la cruz. Ese mismo discípulo, con diferente nombre, le corta la oreja a uno que viene en la turba para apresar a Jesús. Ese mismo discípulo, con diferente nombre, escapa desnudo de la turba. Ese mismo discípulo lo traiciona por 30 monedas de plata y luego se ahorca. Y ese mismo discípulo, con diferente nombre, es confirmado en el ministerio cuando el Señor le aparece después de haber resucitado. No cabe duda que es totalmente incoherente ver el uno de manera absoluta. Se sobreentiende como unidad que hay pluralidad. Ahora bien, siguiendo el contexto de Juan 17:11, para que sean uno, así como nosotros, nuestro Señor Jesús está diciendo que ese es el uno como es Dios. No hay forma o construcción gramatical, no hay sintaxis que pueda demostrar que cuando se refiere a los discípulos se admita que es unidad, que hay pluralidad, y cuando se refiere a Dios es unidad absoluta. No existe apoyo alguno, gramaticalmente hablando, para darle dos sentidos, cuando el contexto mismo indica su sentido. ¿Cómo explican para que sea uno cuando se refiere a los discípulos? Se debe tomar como unidad compuesta porque es indudable y sería torpe no reconocer eso. Y luego en el mismo texto dice, así como nosotros, dando a entender que es así como Él es uno. ¿Cómo interpretar que es unidad absoluta? Solo con la lente intransigente de la unicidad. No pueden admitir que hay pluralidad. De la misma forma, no hay manera de interpretar Juan 17:11, una parte de manera literal y otra de manera simbólica. Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En Juan 17:21, ¿cómo debe interpretarse? ¿Como unidad absoluta o unidad compuesta? Unidad que hay pluralidad. Juan 17:21 dice de los discípulos, para que todos sean uno. De esa manera es uno el Señor. Es indudable que no es unidad absoluta, sino unidad que hay pluralidad. Reitera que los discípulos sean uno, y de esa manera es uno Dios. Lo está explicando de manera muy clara, y sigue diciendo como es uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Dios es uno, como el Padre está en Él y como Él está en el Padre.
En Juan 17:22 dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Nuevamente reitera en Juan 17:22 cómo es Dios en uno. Dice: para que sean uno, así como nosotros somos uno. Usted puede determinar que es unidad, que hay pluralidad, no unidad absoluta. Llama la atención el verso 23 que dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad, en el texto original dice: para que sean perfectos en uno. Ese es el uno como es Dios. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay dos palabras en el idioma original hebreo para indicar uno, que son Yahid y Ejab. Yahid designa la unidad absoluta, uno, un solo, uno solo. Lo que a continuación voy a citar fue extraído de la página de internet Caminando con Yeshua, mi Mesías, en su tierra de Israel. El estudio se titula ¿Dios es uno? Elohim, Ejab o Yahid, tema para compartir. Cito: el uso que se le da a Ejab en hebreo antiguo es diferente. Se utiliza para designar, según el contexto, una unidad absoluta y una unidad compuesta, es decir, dos o más formando una unidad. Como ejemplo, en español entendemos que cuando decimos una nación, se sobreentiende que es un solo país integrado por varios ciudadanos. Así es el uso que se le da a la palabra Ejab en hebreo antiguo. Fin de la cita. En Deuteronomio 6:4, la palabra uno es Ejab y no Yahid. Ahora bien, según lo que ya hemos explicado y el contexto de los versos expuestos, ¿cuál es la aplicación correcta? ¿Unidad absoluta o unidad que hay pluralidad? Así que en Génesis se puede encontrar la utilización de la palabra Ejab como una unidad compuesta. Génesis 2:24 habla de que el hombre y su esposa serán una sola carne. La palabra hebrea traducida como una sola es precisamente Ejab. También tenemos en Génesis 11:6 y otros textos varios ejemplos que hablan de un pueblo. Esto significa que la palabra Ejab puede implicar una unidad compuesta por varias personas, unidad que hay pluralidad. Entonces surge, por supuesto, la pregunta: si la palabra Ejab podría implicar más que una persona en el Shema. Veámoslo de esta manera. Extraído de la página de internet Ministerio luzalasnaciones.com. Cito: yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Como Yeshua, Jesús, hablaba hebreo, esto es lo que dijo: yo y el Padre somos Ejab, en referencia a Deuteronomio 6:4. Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Ejab. Y ahora viene un joven rabino
y a todos esos fieles judíos les dice: yo y el Padre somos Ejab. ¿Cómo respondieron estos fieles judíos? Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Juan 10:31. Era algo tan fuerte lo que el Mesías estaba afirmando que inmediatamente quieren apedrearle. Pero ¿por qué le quieren apedrear? Precisamente es lo que Yeshua les pregunta, y mira cómo responden. Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:33. ¿Y cuándo Yeshua se hacía Dios? Cuando él afirmaba que el Padre y el Hijo son Ejab, haciendo una clarísima referencia al Shema. Entonces, si el Padre, una persona, y el Hijo, otra persona, son Ejab, Ejab obligatoriamente debe referirse a una unidad que hay pluralidad, varias personas. Esto es lo que Yeshua mostró a muchos judíos y no quisieron aceptarlo. De hecho, los judíos interpretaron inmediata y acertadamente lo que Yeshua estaba declarando, que Yeshua, Jesús, es Yahvé, Jehová. Esto no debe sorprender a nadie, porque uno de los nombres del Mesías es Yahvé, justicia nuestra. Jeremías 23:6 dice: en sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre, por el cual será llamado Yahvé, Jehová, justicia nuestra. Yeshua, Jesús, vuelve a afirmar su unidad Ejab con el Padre. Juan 17:22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, Ejab, así como nosotros somos uno, Ejab. El Padre y el Hijo son Ejab, son unidad que hay pluralidad. En otra ocasión, un grupo de judíos quisieron apedrearlo. ¿Por qué? Exactamente por el mismo motivo. Los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18. Cuando entendemos que Jesús y el Padre son uno, Ejab, podemos entender muchas de las afirmaciones de Jesús. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Fin de la cita. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.